ellas. Muchos trabajos lo que hacían era tomar cada uno de estos puntos y mandárselos a una máquina de soporte vectorial, donde ella hacía el trabajo y eventualmente reconocía la forma de la seña. Nosotros lo que dijimos fue, bueno, tratemos de utilizar menos datos. ¿Y qué hacemos? En realidad no le mandamos las coordenadas de absolutamente todos los puntos. Si voy a reconocer 10 señas, tal vez eso no importa, pero si a futuro yo quiero reconocer un lenguaje completo con 2000, 3000 señas, tener un montón de puntos para el entrenamiento puede hacerse muy complicado. Entonces, lo que hacemos es que la seña en realidad son una representación para cada dedo, y en cada dedo lo que tengo es, primero, la coordenada superior de la falange distal de cada dedo. La falange distal es la que está más arriba, es decir, tengo la coordenada de cada uno de los puntos de los dedos. Sí, las puntas de los dedos. Y luego calculamos un vector de dirección desde la pega de la falange, esta se llama la distal, esta otra se llama la proximal, un vector entre este punto y este punto, y ese vector representa en qué lugar está en qué posición está el dedo. Con estos 6 valores para cada dedo, o sea 6 por 5, 30, esos 30 valores son los que representan la seña. ¿Okay? Una vez que teníamos eso, entonces se lo pasábamos a una máquina de soporte vectorial con 250 muestras de entrenamiento por cada una de las señas que queríamos reconocer. Luego, en un experimento posterior, en el curso de experimentos, nos dimos cuenta de que con 100 muestras ya teníamos resultados estadísticamente relevantes y que no era necesario hacer 250, ya para entonces ya lo habíamos hecho. Usamos 250 porque nos dio un pre-experimentos, nos dio un muy buen resultado. Las máquinas de soporte vectorial usaba Python usando una biblioteca llamada Anaconda, que lo que tiene son bibliotecas y funcionalidades para manipulación científica de los datos. La máquina tiene un kernel gaussiano, eso significa que para acomodar los puntos dentro del hiperplano, la máquina traza una función, no necesariamente una función lineal, para separar los puntos. Eso hace que me permita mayor flexibilidad a la hora de reconocer los puntos. Entonces, una vez que lo entrenamos, decidimos hacer dos pruebas. La primera fue buscar el potencial de reconocimiento del dispositivo. Este es el dispositivo, está en la mano de Fernando, está ahí. El dispositivo podemos tenerlo de hecho en muchos lugares. Esta es la posición en la que el vendedor sugiere utilizarlo, es decir, el dispositivo aquí abajo y yo con la mano aquí arriba, haciendo los gestos. Sin embargo, el hecho de tener el dispositivo a esta altura y las manos aquí hace que algunas señas un dedo tape el otro, y entonces el dispositivo pierde visión y ya no sabe dónde está la mano, no sabe en ese espacio en 3D en dónde es que está. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de tener el dispositivo aquí abajo y yo hacer la seña aquí, hago, ya sea por la mano, la hago de esta forma para la seña hacerla hacia acá, o el dispositivo lo subo hacia acá para hacer la seña hacia este lado? Evaluamos esas dos posiciones. Hay muchas otras. Bueno, ¿qué pasa si lo pongo arriba? ¿Qué pasa si lo pongo inclinado? ¿Qué pasa si uso 2? ¿Qué pasa si uso 3? Esas son otras posibilidades que hasta este momento no consideramos. Después de evaluar estas dos formas, entonces lo que dijimos fue, ok, vamos a tomar el lenguaje de señas, pero
las letras y vamos a ver cuáles sí reconoce, en cuál posición sí las reconoce y en cuál posición no. El lenguaje de señas que utilizamos es el de la ASL, el lenguaje de señas de Estados Unidos, que es idéntico al del ESCO, a excepción de la letra T. Entonces, aquí como podemos ver, hay letras que simplemente el dispositivo no reconoce, como la K, la M, la N, la P, la Q y la T. Las razones, bueno, principalmente son las formas de esas señas. Por ejemplo, la M, la N y la T difieren simplemente en la posición del dedo pulgar. A mí es que no me llega el dedo, se supone que este dedo hay que sacarlo por aquí, por mí no me llega, entonces yo hago así. Esta es la M, la N es ahora este dedo llegándolo hasta aquí, y la T es llegando este dedo hasta aquí. Eso no hay forma de que el dispositivo lo reconozca porque no, se le pierde este dedo. En el momento en el que yo lo tapo, ya no sabe si yo lo dejé en el primero, en el segundo o en el tercer campo entre los dedos. En el caso de la P y la Q, simplemente es, por ejemplo, la Q era esta seña. El hecho de que estos dedos estén flexionados hacia acá y este otro hacia abajo, este dedo se le perdía y estos otros, y ya simplemente el dispositivo lo que comenzaba a dar eran datos, daba datos, pero no correspondía a ninguna seña, a la seña como tal. Después de hacer eso, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué escogimos el alfabeto? Porque usualmente las personas sordas, como vimos, por ejemplo, ya vieron que árbol no tiene absolutamente, esta es la letra A y esto es árbol, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, muchas letras se utilizan como base para señas más grandes. Por ejemplo, como les decía antes, si yo quiero decir Punta Arenas, yo hago la forma de la P y muevo la mano de esta forma y estoy diciendo Punta Arenas. Entonces, por eso también es importante hacer el reconocimiento de las letras de forma independiente. Después de que hicimos esto, entonces seleccionamos 11 señas. Estas representan los números del 1 al 5 y estas otras señas varias. Esta es una S, esta nada más un dedo hacia un pulgar hacia la derecha, un pulgar hacia la izquierda. Esta es la F. Este es el signo de I love you en inglés. Y esta otra es una T modificada. No sé si ven que esta y esta se parecen mucho. Simplemente una tiene el dedo aquí y esta otra tiene el dedo aquí. Las pusimos a propósito con el objetivo de ver qué pasaba con señas tan parecidas, donde el cambio de un dedo a otro era mínimo. De estas 11 señas, utilizamos una seña de control que era el 5. El reconocimiento del 5 era muy fácil, casi que en cualquier posición del aparato. ¿Por qué? Porque no hay flexión de los dedos, todos están visibles hacia la cámara y prácticamente en cualquier lugar que yo lo ponga, la lectura no iba a fallar. Entonces, lo que le pedimos a los usuarios fue hacer lo siguiente, fue le dimos una lista de señas y les dijimos entre cada seña haga un 5, tomando el 5 como control, y ver cuáles de esas otras señas reconocía y cuándo no. Fueron 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, entre los 20 y 30 años, todos diestros, y todas las señas se hacían con la mano derecha. A cada persona se le asignó un script aleatorio con 48 señas, de forma que había 2 señas de cada uno. Y bueno, y la parte del control entre ellos. ¿Y esos eran sordos o eran gente no, que sabía eso? No, sí, eso es importante, no eran personas que no sabían nada de lenguaje de señas, ninguno de estos. No sabían nada. No sabían nada de lenguaje de señas. ¿Y entonces cómo hacían así? Porque nosotros primero les decíamos, ¿cómo se capacitábamos cómo tenía que hacer cada una de las señas. Y los resultados pues fueron estos. Por ejemplo, el número
100% de las de hecho el 2, la letra S, el pulgar a la izquierda y el I love you fueron los que él reconoció con un 90% más de efectividad. Vean que el que menos reconoció fue este, que es la letra T, que es la que se parece mucho a la letra F. Estos fueron los resultados. Aquí tal vez en la siguiente les enseño. Por ejemplo, de los 48 en total, 14 fueron correctos, 34 incorrectos. De los 34 incorrectos, 31 lo reconoció como la F. Y después el otro que falló un montón. La F la reconoce bien. La F la reconoció bastante bien. Ahora ven que de las 10 que no reconoció, la reconoció como la T. Y hay algunos poco perdidos, por ejemplo, como el pulgar a la izquierda, de alguna forma lo confundió con este. Hay 2 dedos de diferencia, pero aún así los confundió, los reconoció mal. Aquí nos dimos cuenta que el éxito o no del reconocimiento muchas veces tenía que ver con la forma en la que yo hacía la seña. Por ejemplo, la seña pulgar a la derecha, ven que tuvo 15 fracasos. Alguna gente lo hacía de esta forma: hacían el 5, el control, y luego tenían que hacer la S, el pulgar a la derecha. Algunos daban la vuelta a la mano y después cerraban el puño. Otros cerraban el puño y después le daban vuelta a la mano. Si hacían esto, si hacían lo primero, de primero darle la vuelta a la mano y después cerrar el puño, el dispositivo lo reconocía bien. ¿Por qué? Porque seguía reconociendo la mano, ¿verdad? La estructura de la mano, y se daba cuenta que los dedos se cerraban. Pero si yo hacía esto y después le daba vuelta a la mano, el dispositivo se perdía por completo, porque no sabía qué había pasado con estos dedos, no se daba cuenta que yo le estaba dando vuelta a la mano. Y esa es una de las principales razones por las que muchos reconocimientos los hizo como una S, que la S era esta. Ella seguía viendo el puño aunque yo lo hubiera dado vuelta, porque se le perdían los dedos. Y ya para terminar, ¿qué aprendimos de este proceso de evaluación de los dispositivos? Bueno, primero, que para hacer reconocimiento del lenguaje de señas tenemos que tomar en cuenta la evolución propia de los lenguajes. Por ejemplo, al igual que en los lenguajes hablados, hasta hace un tiempo atrás la palabra WhatsApp no existía, o Facebook no existía, y ahora es una palabra relativamente usada. Con las señas sucede lo mismo. Aún no todas las señas están implementadas, por así decirlo, ¿cierto? El lenguaje es mucho más que solo señas, también tiene que ver con los gestos faciales y con la posición del cuerpo. Una misma seña puede diferir de una persona a la otra. Nosotros tenemos el caso de la W, por ejemplo, que algunas personas, Gustavo, les cuesta un poco hacer la W, y entonces en lugar de tener estos dedos rectos, estos se hacen como hacia acá, porque ya el dedo no da, y entonces es la misma W pero tiene otra forma. Entonces eso hay que considerarlo. Una misma persona puede hacer la misma seña de formas distintas. Pues resulta que yo me golpeé la mano o estaba cansado o lo que sea, y entonces ahora este dedo ya no sube, o lo hice muy rápido y me dio pereza, o lo que sea. Porque una misma seña puede tener en distintas posiciones, tiene significados diferentes. Entonces no basta con solo la forma, sino también lo que decía antes de la posición y la ubicación de la mano. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero, hacer un reconocimiento con buenos porcentajes de efectividad. Los trabajos hechos hasta el momento, o que hemos encontrado en la bibliografía que se han hecho hasta el momento, dicen: ok, tenemos
no sé, 10 señas. De estas 10 señas hay 3 o 4 que las reconocen sí, pero bienísimo, y hay 2 que no. ¿Qué pasa con esas 2 que no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Lesco, con la P, perdón, con el Leap Motion, con la P, que no la puedo reconocer? Entonces, tengo que omitir palabras como playa y Punta Arenas, porque usan la P, porque si no, porque el dispositivo no lo reconoce. Eso hay que tomarlo en cuenta. La parte del reconocimiento continuo, eso es otra cosa que muy poca gente ha trabajado. Y es básicamente en qué momento una señal termina y comienza la otra. Usualmente, al igual que con los lenguajes hablados, uno puede hablar muy rápido y pegar palabras. Las personas cuando se expresan en Lesco pueden hacerlo muy rápido y pegar señas. Por ejemplo, piensen en el caso que yo quiero hacer un 1 y un 3. Yo hago un 1 y después este es el 3. Pero durante un instante, durante un pequeño instante del tiempo, este dedo no estaba todavía aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo si yo estaba haciendo un 1, 2, 3 o estaba haciendo un 1, 3? ¿Qué tan rápido lo hice o qué tan lento lo hice? Porque estoy aprendiendo y lo hago muy lento. Y entonces, en realidad yo no quería hacer este 2, pero así me salió. El reconocimiento a nivel del discurso, es decir, cuando yo le doy énfasis a las palabras, ¿qué pasa si esto significa ya? Pero si yo hago la mano así, significa que lo quiero ya, y más si arrugo la cara y pongo cara de no, pues que lo quiero ahora, en este momento. Todo ese tipo de cosas también son un reto importante. Hay que considerar el contexto y todos los trabajos hasta el momento hacen reconocimiento para cantidades relativamente pequeñas, ya decía 200, 10, 20, pero ¿qué pasa? Los lenguajes de señas tienen una cantidad relativamente pequeña de palabras. Por ejemplo, para el ASL hay alrededor de 5000 señas diferentes. ¿Qué pasa si en Costa Rica hay un diccionario de señas